Muchachos, llegó el momento de organizar nuestros trabajos y nuestros documentos para mejorar nuestro flujo de trabajo y la edición de ellos. Vamos a ver capas y vamos a ver un tema fundamental llamado Power Clip. Aunque seguramente me van a escuchar decirle Power Clip y es porque me acostumbré a decirle así, no he podido cambiarlo, pero bueno, por favor disculpen desde ya. Muchachos, vean, en Corel simplemente vamos primero a ver el tema de capas, que no son más que los objetos. Así que vamos a ir a ventana, ventanas acoplables y aquí dice objetos. Ahí está. También podemos ir directamente a objetos y aquí donde dice objetos o divinamente en esta misma ventana, en este más donde dice objetos. Por A, B o C necesito que abran esta ventana porque es indispensable que aprendan a usarla. Puede que no la usen, pero aprendan a usarla, ¿listo? Porque cuando tienen un trabajo muy grande, esto se vuelve su herramienta favorita. En este caso tenemos página maestra y tenemos página 1. Solo tenemos una página, pues solo va a aparecer página 1. La página maestra es, lo que usted agrega ahí va a aparecer en todas las páginas. Así que fundamental y muy útil, por ejemplo, para hojas membrete. Ahora, en página 1, aquí tenemos la capa 1 que viene por defecto. Todo lo que hagamos en dicha capa va a aparecer automáticamente ahí. Pero divinamente yo puedo crear una nueva capa en este icono en la parte inferior. A esa capa le puedo cambiar el nombre con doble clic y voy a colocarle, por ejemplo, textos. Y ahora, teniendo la capa seleccionada, yo puedo ir a textos, escribir un hola, bueno, o loa, no importa. Y en la parte derecha se me va a añadir a la capa textos. Cada capa tiene propiedades como ocultar, bloquear o no imprimir. Mucho cuidado con que activen ahí porque si más adelante no pueden ni siquiera seleccionar el elemento, muy probablemente hayan bloqueado la capa. No es un problema de Corel, es que usted se le olvidó que bloqueó la capa, ¿ok? Así que mucho cuidado con esas opciones. También podemos identificar elementos con estos colores. Puedo darle un clic y cambiar el color. Ok, y cuando yo quiero identificar los elementos de la capa, simplemente doy control y clic a ese color. Y ahí está. Muy fácil. O también clic derecho a la capa y aquí dice cambiar a visualización de líneas de dibujo para identificar todos los elementos de la capa. Aquí tenemos solo 3 elementos, pero hay otros trabajos donde son miles de elementos. Así que créame que esto es muy útil. Ahora, en la hoja maestra, claro, podemos, por ejemplo, voy a eliminar esto y directamente en la página maestra o voy a crear simplemente un elemento, doble clic al cuadrado y voy a hacer de cuenta que esto es un encabezado. Es más, voy a llamarle, en vez de capa 1, voy a llamarle, por ejemplo, membrete, rectángulo. Y voy a crear otro, doble clic y voy a ponerlo aquí abajito. Haga de cuenta, encabezado y pie de página. Y a membrete lo voy a llevar a página maestra. Ahí está, página maestra y tenemos una capa llamada membrete. Ok, si yo creo una nueva página, ese objeto que es el membrete va a estar en A y en B, en las dos páginas. Mucho cuidado porque si yo modifico uno, se modifica en todas las páginas. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Así que yo aconsejo, por ejemplo, aquí simplemente bloquearlo y ya no podemos manipularlo. Capas fáciles. Esto es muy fácil de manejar. Le aconsejo que lo administre bien, porque desde ahí podemos incluso seleccionar o agrupar y desagrupar. Y aquí entramos en un tema de grupos. Los grupos, voy a ver aquí en este ejercicio que yo tengo aquí, los grupos son muy fáciles de entender, porque agrupar es eso, agrupar, no es más. Tengo varios elementos, los agrupo en uno solo, sin cambiar sus propiedades o características. Mucho cuidado con esta característica. Por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos, estos objetos, mire, tengo uno, tengo dos, ok. Siempre que modifico uno, voy a modificarlos todos, por ejemplo, de posición. Así que yo puedo seleccionarlos todos, clic derecho, agrupar. Se ven exactamente igual, pero cuando quiero seleccionarlos simplemente les doy un clic y ya está. Eso es un grupo. Puedo también hacer lo siguiente, clic derecho y algo llamado enfocar. Resulta que si yo quiero modificar aquí, probablemente toque el fondo y modifique esa figura grande. Cuando tenemos un dibujo compuesto, esto es muy útil. Entonces, al grupo le doy clic derecho, enfocar y simplemente modifico el grupo. No puedo seleccionar absolutamente nada más. Eso es enfocar y es muy útil en los grupos. Cuando quiero salirme, simplemente doy clic en capa 1 o con la tecla control doy clic afuera. Y listo, compadre, aquí no ha pasado nada. Por ejemplo, estos textos, aquí están por letras, vea. No puedo modificar la letra porque ya está convertido en curvas. Pero ¿cómo selecciono todas las letras? Aquí seleccionarlo va a ser un gallo, porque si yo hago esta selección, se seleccionan otros elementos. Entonces simplemente voy a mis capas y como yo soy muy ordenado, aquí están todas las letras, ¿cierto? Las selecciono todas, vea que elegí la primera, Shift, la tengo presionada y selecciono la última letra. Clic derecho,
agrupar y listo. Cuando quiero hacer la selección, por ejemplo, moverlas, simplemente desplazo todas las letras. Si quiero hacer alguna modificación, clic derecho, enfocar y ahí yo puedo modificar letra por letra sin deshacer mi grupo, lo cual es excelente. Entonces ya hemos visto grupos y ya hemos visto capas. Yo creo que ya estaríamos listos para ver el tema de Power Clip. Así que vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí a la derecha un trabajo que no tenemos ni idea cómo está hecho y a la izquierda uno que ya sabemos cómo está hecho, ¿cierto? Simplemente es un conjunto de muchos elementos. Así hemos venido trabajando en todo el curso, pero en la derecha hay algo bien interesante. No puedo seleccionar ningún elemento y si doy clic derecho tampoco hay un desagrupar porque eso no existe aquí. Esto es un Power Clip. ¿Y qué es eso? Simplemente una máscara de recorte. Vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Yo tengo aquí, por ejemplo, un circulito. Voy a hacerlo perfecto y voy a insertar la imagen de una persona. Mujer corporativa. Voy a arrastrarla. A esta mujer le voy a colocar un tamaño, por ejemplo, de 50 milímetros. Ahí está. Entonces, resulta que quiero hacer un carnet, quiero hacer cualquier cosita y solo me interesa la carita de ella. Entonces voy a dar clic derecho. Por aquí abajito dice dentro de Power Clip y arrastro, bueno, arrastro no, simplemente señalo y doy un clic a ese objeto y ya está. Cualquier objeto en Corel se puede convertir en un Power Clip y un Power Clip no es más que una máscara de recorte. Ahora, ¿yo aquí qué puedo hacer? No hemos recortado y hemos perdido la cara de ella. Simplemente con la tecla Control, la voy a sostener, voy a dar un clic en ese Power Clip. Y aquí yo puedo modificar qué quiero mostrar en ese Power Clip. Miren, digamos la carita de ella, Control y doy clic afuera. Ay, Dustin, eso de Control es muy difícil. Hagámoslo tradicionalmente. Clic derecho, editar Power Clip. O también puedo ir en la parte superior izquierda, editar. ¿Cómo me salgo? Finalizar. Ya está. Y aquí la he recortado a ella. Fácil, muchachos. Ay, pero es que yo quiero como moverlo un poquitico más a la izquierda. Ok. Podemos simplemente aquí en esta opción que dice seleccionar contenido o también Alt, doy un clic y ahí yo selecciono el contenido del Power Clip. Y en este caso voy a moverlo más a la izquierda o más a la derecha según corresponda. Eso es un Power Clip. En este caso aquí, si yo doy Control y doy un clic, miren lo que yo tengo. Yo tengo aquí un grupito que es todo el texto y tengo otro grupito que es esto de acá abajito. Pero no he necesitado recortar y perder parte de mi vector simplemente porque el Power Clip lo puede hacer por mí. Fácil, ¿ok? Ahora el cliente me dice, Dustin, pero es que yo quiero que se vea más compuesto, más bonito, más... Ok, se le tiene, compadre. Por ejemplo, yo este objeto lo voy a duplicar, le voy a invertir verticalmente y lo voy a colocar por aquí. Selecciono los dos y puedo alinearlos verticalmente. Ahorita les muestro algo de alineación. Y ese texto lo puedo desplazar un poquitico acá. Es más, puedo oprimir P. Se me centra pero en la página. No, en este caso voy a centrarlo pero por aquí. Listo, muchachos. Me voy a salir, control y clic afuera y ahí está. ¿Sí ven? Fácilmente no he tenido que usar la herramienta forma y empezar a recortar cada uno de estos vectores. Nada, muchachos. Con un Power Clip yo simplemente recorto según el tamaño de mi marco. Eso es en esencia. Simplemente recuerden, la máscara de recorte o Power Clip no es más que eso, para recortar, pero sin perder lo que recortamos, lo cual es excelente porque podemos reutilizar el contenido. Inclusive podemos ocultar otras versiones del diseño dentro de un Power Clip, aunque esto no es muy eficiente porque igualmente va a pesar en su archivo. ¿Vale? Ahora, hay muchos efectos que podemos hacer con Power Clip, muchísimos efectos. Pueden encontrar esos efectos en cientos de videos por internet, pero les voy a mostrar, por ejemplo, algunos para que usted, digamos, como que se haga una idea de lo que podemos usar, ya que podemos usarlo, por ejemplo, para texturas. Yo divinamente podría acá, en un texto, escribir, por ejemplo, fuego. Este texto lo voy a pasar a una fuente llamada Impact, porque, pues, bueno, es más anchita, no es por otra cosa. Y ahora, bueno, en esta versión 2026 podemos crear una imagen directamente desde la inteligencia artificial escribiendo fuego y bueno, aquí bueno, podemos usar varios modelos. Voy a usar Nano Banana porque es más barato y aquí le voy a dar simplemente que sea fotorrealista y generar. Ahora, a esta llama simplemente la voy a reducir de tamaño y la voy a llevar como textura. Por ejemplo, aquí la voy a llevar con clic derecho, suelto y le digo Power Clip dentro. Y ahí está. Puedo usarla como si fuera una textura. Obviamente aquí puedo seleccionar esta llama y puedo hacer el efecto que yo quiera. Simplemente mostrar lo que yo quiero que muestre.
Ahí como textura digamos que funciona muy bien, como por decirles uno de los ejemplos. Hay otro muchísimo más compuesto e inclusive podemos enseñar varias herramientas. Vamos a hacer una especie de logo de Bancolombia en Colombia. Cabe resaltar, si no son de Colombia, es simplemente un banco. No lo voy a recrear, ni mucho menos. Voy a hacer simplemente una pequeña inspiración. Por ejemplo así, este creo que es más grandecito y el otro viene también como alineado a la derecha. Digamos así. Si yo quiero que las separaciones entre ellos sean 100% iguales, siempre debo tener a la mano una ventanita que es aquí en el más y se llama alinear y distribuir. Siempre tengan esta ventanita a la mano, muchachos, créanme que es de gran ayuda. Selecciono mis objetos y yo le puedo indicar que mi separación en vertical sea igual para todos. Miren, de esa forma me queda 100% separado. E inclusive si quiero alinearlos, eso ya lo expliqué y puedo dar simplemente en esta opción, que se alineen todos a la derecha. Pero en este caso no me funciona, control Z. Así es perfecto, voy a colocar este por ejemplo, creo que es un rojito, este creo que es un amarillo y este sería un azulito. Acá hay algo bastante interesante por explicar y es que en el momento en que yo creo esto como si fuera un grupo, o sea, lo agrupo, se me convierte en un solo objeto, ya no son tres, es uno solo. ¿Qué significa esto? Que puedo convertirlo en un power clip. Así que voy a sacar esta chica de aquí, copiarla, me voy a salir y la voy a pegar. Ahí está. Ahora, ella más o menos la voy a poner aquí adentro, que sobresalga de todo. Solo que, como tiene un fondo, no me sirve. Voy a usar otro atributo de la versión 2026, pues tiene las herramientas. Clic derecho, eliminar fondo. Esperamos unos segunditos y ahí está. Voy a agrandarla un poquitico y creo que ahí quedaría perfecto. Al igual que ahorita, puedo arrastrarla con clic derecho, suelto y le digo Power Clip dentro. ¡Qué maravilla! Ahora voy a entrar y simplemente le voy a colocar, por ejemplo, un poquitico más arribita. Miren este efecto, es muy chévere, me pareció muy fácil de hacer y muy bonito. Digamos, ella está ahí, ¿cierto? Voy a copiarla con control C. Yo sé que al inicio de este curso dije que casi no se usa control C y control V, pero me faltó nombrarles un pequeño atributo. Y es que cuando yo copio con control C y pego con control V, Corel maneja el famoso in situ. O sea, en el mismo lugar donde yo copio, ahí mismo me la pega. Lo cual es perfecto, ya que a ella, en este caso, puedo recortarla. Voy a coger estos dos punticos con la herramienta forma y los voy a llevar hasta acá arribita. Ahora, simplemente quito la selección y tengo el efecto. En este caso, está dentro de un power clip y parece que saliera de él. Haciendo un efecto, pues digamos que en este caso puede que no tan impresionante, pero es chévere el efecto porque usted como diseñador tiene que imaginarse dónde más lo puede usar. En este caso puedo resaltar que esto lo puedo de nuevo agrupar y convertirlo en uno solo. O puedo hacer lo siguiente. Voy a duplicar esto y si yo desagrupo esto, desagrupar, esto prácticamente es un rompecabezas. Aquí prácticamente la imagen se me ha triplicado. En cada uno del Power Clip está la imagen. Y pues también pueden hacer un rompecabezas si así lo desean. ¿Sí? Son como 3 ejemplos sencillos que pueden ustedes hacer que es muy útil para trabajar el Power Clip. Son efectos. En esencia es simplemente una máscara de recorte como les dije antes. Así que úsenlo para ello. Pero si quieren hacer efectos hay muchos más por internet. Muchachos, básicamente eso es todo. Recuerden que el conocimiento es para todos. Así que cualquier dudita, cualquier pregunta, háganla en los comentarios. Y si usted puede responder alguna duda de otra persona, responda, compadre, colabore con la comunidad, que yo no puedo responder todos los comentarios, pero sí los leo. Muchachos, nos vemos en el próximo capítulo porque este curso es lineal. Así que hasta luego.